Posiblemente el lugar narrativo donde se puede percibir el pensamiento filosófico de Sade sean en sus escritos políticos. En primer lugar, porque en estos escritos no existe una ficcionalización tal como lo vemos en las obras de teatro, la poesía o las novelas, por citar algunos ejemplos, sino que de hecho Sade hace manifiesto mediante estas cartas sus pensamientos políticos e históricos sobre el contexto en el cual vivió para entonces. En la carta Petitorio de un ciudadano de París al rey de los franceses, Sade se dirige por primera y única vez puntualmente desde su discurso al rey. En esta carta él se menciona a sí mismo como un ciudadano que va en representación del pensamiento de la mayoría o todos los ciudadanos, y aunque parezca que esto demuestra algún caso de subalternalidad, de hecho Sade termina demostrando que ciudadanos y reyes no hay como algún tipo de uno mejor que el otro o uno por encima del otro, sino que simplemente ocupan lugares distintos dentro de la sociedad. Sade en esta carta es capaz de señalar los errores del mandato del rey y, lejos de que le importen las consecuencias, le señala sus errores. Le dice que ha faltado al juramento de trabajar bien por el reino. Además le dice que no tiene las virtudes suficientes para llevar a un buen camino al reino, sino que por el contrario necesita del mandato de magistrados, legisladores y clero que estén encima de él para poder llevar su poder frente a Francia. Cuando Sade dice: dígnese por un instante a reflexionar en la de las antiguas víctimas de su despotismo, en la de los tristes individuos a los que tan solo una firma suya, fruto de una seducción o de un delirio, arrancó del seno de su familia, desechan lágrimas para precipitarlos por siempre en los calabozos de esas pavorosas bastillas que cubren todo su reino, con la enorme diferencia, empero, de que la suerte horrenda de esos infortunados con los que lo comparo era casi siempre el resultado de la cabala y de la injusticia. Con citas como estas, Sade también demuestra que hay un gobierno que no se ha sabido mostrar de la manera correcta y manifiesta que realmente él piensa como los sujetos gobernantes han estado desplegando su injusticia en el territorio y en realidad no les importa acabar con las libertades de los demás, perseguirlos y acabar con ellos, siempre y cuando pues sus propios intereses se construyan. Hay una clara crítica de Sade por la preocupación que tienen las personas de clase alta sobre sus propios intereses y que no le importa realmente la libertad de los franceses. Pero este gesto de crítica al rey es posiblemente solo una primera parte o un primer gesto dentro de la carta, porque Sade no se queda solo en señalar los errores al rey, sino que además, y aquí es cuando de pronto iguala los papeles un poco, le muestra al rey las posibles consecuencias de seguir llevando su mandato del modo en que lo ha estado haciendo. Sade constantemente en su carta habla sobre la libertad y sobre cómo seguirla promulgando. Dice: y la libertad que nos tiende los brazos, esta preciosa libertad de la que ya gozamos con solo abordarla, sostendrá nuestro valor y lo hará capaz de todo. Sí, cuando Sade menciona el capaz de todo, cosa que también menciona en muchas más cartas, en este sentido él habla de una capacidad del ciudadano por mantener su libertad a costa de lo que sea. Sade demuestra en sus textos una búsqueda inevitable de la verdad. Habla sobre un pueblo que ya ha perdido poco a poco el miedo y que está dispuesto a rebelarse, del mismo modo en que él lo está haciendo sin miedo alguno a criticar el reinado que hay en este momento. Sade se atreve activamente a señalar los malos reinados, califica de inútil y al mismo tiempo exacerba un espíritu de liberación por parte de los ciudadanos que amenaza al rey. En este sentido, parece que Sade lo devuelve a su lugar diciéndole que simplemente es un servidor del pueblo al cual se le ha puesto en un lugar o el cual tiene un lugar que en realidad es de servicio del pueblo, no que esto le permita o le justifique necesariamente su despotismo. Cuando Sade menciona abusos de antiguo despotismo durante el Renacimiento y otro tipo de ejemplos históricos,
Lo que hace en realidad es demostrar que él tiene una conciencia del pasado y un instinto de no volver a ello, es decir, se para frente a su presente desde una perspectiva crítica del pasado que también le muestra a su vez al ciudadano como para decirle, oigan, no volvamos a esto, y lo que hace es proponer un escenario presente en el cual las cosas se tienen que desenvolver de un modo muy distinto para que adquiera una nueva víspera hacia un futuro distinto. Sade dice, no, señor, no desfalleceremos, no podemos hacerlo. Si quiere usted reinar, que sea sobre una nación libre. Ella es quien lo instaura, ella quien lo nombra su jefe, ella quien lo sienta en su trono, y no el Dios del universo, como antaño se tenía la debilidad de creer. Así Sade niega el poder dado por un carácter divino, cosa que se había dado en anteriores reinados. Esto representa un cuestionamiento de la religión, pero sobre todo recupera el poder como ciudadano. Sade deja de lado la idolatría al rey. Él no es quien manda, es él quien debe servir. Esta es una valoración política muy importante que pone en manifiesto uno de los temas más importantes a lo largo de los textos políticos de Sade, que a su vez ha sido señalado por teóricos como Klokovsky, cuando dice, para el hombre integral no hay peor enemigo que Dios. Ahora bien, matando al rey, representante temporal de Dios, al mismo tiempo se ha dado muerte a Dios en la conciencia, y ese crimen inconmensurable solo puede tener una consecuencia inconmensurable, el advenimiento del hombre integral. Así el hombre integral trae el sello del crimen, del más terrible de todos los crímenes, el regicidio. Klokovsky menciona la idea del regicidio desde el pensamiento filosófico de Sade, porque si bien antes se pensaba que el rey era escogido por un carácter divino que él ponía justamente en ese papel, en el momento en que se amenaza al rey y de algún modo se le dice que no está ya por ningún carácter divino, sino en realidad por una decisión que debe proteger y a la cual debe honrar, en ese sentido se mata el carácter divino a través del rey y por lo tanto se mata a Dios mismos. En este sentido vemos un Sade ateo que aún así sabe jugar con los argumentos desde la fe, en tanto si para Dios todos somos iguales, porque el rey debe entenderse como más que los ciudadanos. Es más que claro que Sade no valora la política desde la religión, pero este tipo de argumentos le sirven para acercarse a la voluntad del rey de tal modo en que pueda entenderlo de una manera más sencilla. Cuando Sade dice que él puede llegar a entender que el rey ha sido de algún modo seducido por los discursos de fanáticos sacerdotes o cortesanos corruptos, Sade va un poco más allá, porque incluso llega a señalar que una de las cosas que puede estar sucediendo es que el rey esté rodeado de malas personas que lo mal aconsejen. Por lo tanto, Sade no solo sabe cuestionar al rey mismo, sino también al poder que le rodea al rey, mostrando de algún modo un sistema que no está funcionando y que apoyaría a su vez el gesto de que Sade en sus obras ficcionales criticara fuertemente el papel mórbido que había en la sociedad de parte de las actitudes de sacerdotes y de cortesanos. Solo que en esta carta simplemente llega a mencionarlo como uno de los elementos que estaría haciendo que el sistema mismo fallara. Esta carta se cierra cuando Sade le pide al rey que por favor esclarezca sus condiciones y logre respetar al pueblo, honrándolo de la manera correcta de gobernar. Le pide que sea consciente de que la sociedad ya tiene como más claridad sobre la tiranía y también sobre la libertad y que por lo tanto se haga responsable de esto, porque los hombres ya no se quedarán en silencio. Es terminar la carta con un gesto más políticamente activo, pero también amenazante, lo cual justificaría una vez más el regicidio. En la carta Idea sobre el modo de la sanción de las leyes por un ciudadano de la sección de piques, Sade se dirige a los ciudadanos
De este modo vemos que en sí todo el panorama de las cartas de los textos políticos de Sade abarcan todos los ángulos posibles dentro del sistema social, apuntando poco a poco hacia cada uno. Sade entiende a los procesos revolucionarios como una forma en la que el ciudadano toma poder. Normalmente les está incitando a recuperarlo, a no permitir que el poder vuelva a representarse como una tiranía. Les dice que la clase alta no tiene por qué imponer las leyes, sino someterlas a la racionalidad del pueblo. De algún modo parece que Sade espera que la esfera social fuera mucho más activamente política, porque asegura que normalmente el pueblo francés espera que la clase alta imponga las leyes en lugar de cuestionarlas, de tal modo en que las leyes, como son por y para el pueblo, fueran normalmente cuestionadas a partir de este mismo. Dice: pueblo, ustedes lo pueden todo sin ellos. Ellos no pueden nada sin ustedes. No se piensa hasta qué punto es esencial establecer estas ideas básicas. La aristocracia no está tan lejos como imaginamos. Sade tiene claramente un discurso que incentiva constantemente a la revolución, o cuando menos a un cuestionamiento de los cambios que se han dado desde antiguas revoluciones. Existe en Sade una preocupación por no volver a caer en el despotismo, porque es un llamado constante a los ciudadanos a estar vigilantes y desconfiados. Asegura que las clases altas se aprovechan de sus cargos para manipular la justicia como les conviene, y esto sucede justamente porque es el ciudadano el que lo permite. ¿Quién es ese? No sé. Debe de ser un rey. ¿Por qué? Porque va muy limpito. ¡Anciana! ¡Hombre! Hombre, perdona. ¿Quién es el señor de aquel castillo? Tengo 37. ¿Qué? Tengo 37 años, no soy viejo. Bueno, no puedo llamarte simplemente hombre. Podríais llamarme Denis. No sabía que te llamaras Denis. Porque no os habéis molestado en Me he preguntar. disculpado por lo de anciana, pero por detrás pareces... Me fastidia que me tratéis automáticamente como a un ser inferior. Es que soy rey. ¡Oh, rey! ¡Qué bonito! ¿Y cómo llegasteis a serlo, Explotando a los trabajadores. Si nos aferramos a doctrinas imperialistas trasnochadas, perpetuamos las diferencias económicas y sociales de la sociedad. Si queremos que haya algún progreso... ¡Denis! ¡Aquí hay una basura maravillosa! ¿Cómo estáis? Bien. ¿Y tú, buena mujer? Soy Arturo, rey de los bretones. ¿De quién es aquel castillo? ¿Rey de quiénes? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones, y yo soy vuestro rey. No sabía que tuviéramos un rey, creí que éramos una colectividad autónoma. No te engañes. Vivimos bajo una dictadura, una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases Ya obreras... estás otra vez a vueltas con las clases. Es que ese es el problema. Si el pueblo... Por favor, buena gente. Tengo prisa. ¿Quién vive en aquel castillo? Ahí no vive nadie. ¿Y quién es vuestro señor? No tenemos señor. ¿Qué? Ya os lo he dicho, esta es una comuna anarcosindicalista. La dirigimos por turnos que cambian semanalmente. Ya. Pero las decisiones de quien la dirige deben ratificarse en una junta extraordinaria Sí, bisemanal. entendido. Por mayoría simple en cuestión de asuntos internos. ¡Cállate! Y de 2/3 en caso de asuntos ajenos a la comuna. ¡Cállate! ¡Te ordeno que te calles! ¿Te ordena? ¿Quién se ha creído que es? Soy vuestro rey. Pues yo no os he votado. A los reyes no se les vota. ¿Y cómo os convertisteis en rey? La dama del lago, su brazo envuelto en la seda más pura y brillante, extrajo la espada Excalibur del seno del agua, simbolizando que la divina providencia me elegía a mí, Arturo, para que empuñase la espada. Por eso soy vuestro rey. Una mujer extraña que vive en una charca y reparte espadas no sirve de base para un sistema de gobierno. El poder ejecutivo supremo deriva de la voluntad de las masas, no de una ceremonia acuática de pacotilla.
¡Basta ya! No pretenderéis ostentar el supremo poder ejecutivo solo porque una buscona remojada os dio una espada. ¡Cierra el pico! Si yo anduviera por ahí diciendo que soy emperador porque un hombretón empapado me había lanzado una cimitarra, me encerrarían. ¡Cállate! ¿Vale? ¿Quieres callarte? ¡Oh! Aquí vemos la violencia inherente al ¡Que te sistema. calles! Uy, venid a ver la violencia inherente al sistema. ¡Socorro, socorro! ¡Me están reprimiendo! ¡Maldito patán! ¡Oh! Se le ha visto el plumero. ¿Lo habéis oído? Lo que yo decía. ¿Habéis visto cómo me reprimía? ¿Lo habéis visto? De hecho, dice que parece que el pueblo solo reacciona ante derramamientos monumentales de sangre, porque antes de esto no se sienten capaces de hacer absolutamente nada. En esta carta, Sade dice: si los mandatarios pueden prescindir del pueblo para hacer las leyes, si la sanción de ustedes les parece inútil, desde ese momento ya son déspotas, y desde ese momento ustedes son esclavos. Sade adapta normalmente el concepto de esclavo a partir de diferentes cartas, porque asegura que el verdadero poder siempre debe salir del pueblo. Si no es así, entonces se les entiende como esclavos. Y recordemos que para entonces el pensamiento de la libertad era algo que se estaba instaurando fuertemente en Francia, por lo cual hacer este contraste entre libertad y esclavos generaba un efecto más reaccionario en los lectores. Klockowski por lo menos menciona: el nuevo régimen social pretende triunfar sobre el mal, y eso es precisamente lo que constituye una amenaza perpetua. Es necesario, pues, que el mal haga explosión de una vez por todas. Es necesario que la cizaña cunda para que el espíritu la arranque y la consuma. En una palabra, hay que hacerlo reinar en el mundo para que se destruya a sí mismo, y que el espíritu de Sade encuentre al fin su paz. Según Klockowski, Sade critica un sistema que no le permite la libertad, pero es que para él la libertad implica el mal. Desde su discurso, Sade continúa promoviendo el mal, dado que para intentar escaparse de un sistema castrante pone de manifiesto la violencia. Es decir, no nos dejemos, recordemos que ahora tenemos el poder, recordemos que ahora podemos mandar sobre ellos y que tenemos que estar vigilantes. Asegura que de alguna manera el escenario violento va a volver a causarse, que por lo tanto se puede llevar a una destrucción del mismo sistema. Finalmente, Sade no se queda simplemente con decir que hay que estar vigilantes y desconfiados porque el poder puede llegar a traicionar a los franceses, sino que de algún modo se pone en una actitud de proponer, ¿no? Sade propone a partir de sus cartas nuevas formas de repartir el poder de tal manera en que las decisiones no sean fácilmente tomadas por unos cuantos, sino que por el contrario existe un mecanismo que tenga en cuenta la perspectiva del pueblo, aunque pueda ser un proceso más largo, asegura. Pero Sade también dice que aunque cuando tome más tiempo, el ciudadano debe saber que debe hacer ciertos sacrificios con tal de hacer que el sistema mejore. Entonces, aunque el mecanismo sea más lento porque tiene que pasar por el pueblo para que satisfaga al pueblo, a largo plazo va a asegurar que el escenario general esté mucho más calmado. Finalmente, me gustaría cerrar con la carta titulada Petición de la sección de piques a los representantes del pueblo francés. Este discurso está dirigido hacia los legisladores. En esta carta Sade se muestra ateo, pero es un ateísmo crítico, porque en esta carta Sade pone de manifiesto la persecución que han recibido los diferentes pensadores por parte de la Iglesia. Por ejemplo, cuando dice: hace ya mucho tiempo que el filósofo se reía en secreto de las ridiculeces del catolicismo, pero cuando se atrevía a levantar su voz, rápidamente el despotismo ministerial sabía reducirlo al silencio en los calabozos de Bastilla. De este modo, Sade pide condiciones favorables para el filósofo, pues la religión le ha censurado y la libertad que él desea exige que el hombre pueda pensar fuera de la Iglesia. Dentro de la obra ficcionalizada de Sade vamos a ver estetizado pensamientos como el siguiente: solo el gobierno republicano podía, al quebrantar el centro, aniquilar a la vez una religión sanguinaria que con sus santos puñales degolló a tantos hombres en nombre de Dios, al que únicamente admitía para servir las pasiones de sus impuros prosélitos. Acompañado de: legisladores, la ruta está trazada, recorrámosla con paso firme y seamos sobre todo consecuentes. Enviemos a la cortesana de Galilea a descansar del trabajo que se tomó la de hacernos creer durante 18 siglos
que una mujer pueda parir sin dejar de servirle. Pues bien, aunque Sade aquí muestra su juicio, como cuando en sus palabras tacha a la religión de sanguinaria, cosa propia que trata dentro de sus ficcionalizaciones al poner, por ejemplo, a los sacerdotes como pedófilos, a los cortesanos como corruptos y demás, es un Sade mostrando que hay un mal inserto dentro de la clase alta y el clero, pero además se muestra de gran manera blasfemo, porque en la obra política de Sade se realzan aquellas críticas que ya manifiestan una esfera social. El tono blasfemo, según autores como Glukowski, se debe a que el hombre pronuncia la muerte de Dios para ocupar el lugar de ese amo, haciendo que cuando se aniquile el amo pasa a ser el aniquilador. ¿A qué nos referimos con eso? Básicamente a que, aunque en un principio dijimos que el ciudadano trata de aniquilar lo divino por medio del rey para igualar al rey a la condición del ciudadano de algún modo, entonces también funciona de este modo, pero en otro sentido. En tanto, si se cuestionan las máximas religiosas y se mata a un dios por medio de la racionalidad, que en este caso es atea, entonces el hombre pasaría a ocupar el espacio que la religión ha tomado dentro del pensamiento humano con la racionalidad y la lógica del momento. Es matar a un amo para ponerse al hombre como ocupación de ese lugar. Entonces, si Sade se muestra blasfemo, critica las máximas de la Iglesia, como por ejemplo el parir de la Virgen María sin haber mantenido relaciones sexuales, pero de este modo comienza a demostrar que el discurso que se ha mantenido debe ser reemplazado urgentemente. Por ejemplo, uno de los gestos más exponenciales dentro de esta obra sucede justo al final, cuando él asegura que una vez cada 10 días la tribuna de los templos, abiertos en esta ocasión a la multitud, retumbe con los elogios a los ciudadanos que mayor les han servido, que en honor a esa virtud se canten himnos, que el incienso arda al pie de los altares que se le hayan erigido, que cada ciudadano al salir de las ceremonias tan dignas de un gobierno como el nuestro se sienta presuroso por practicar la virtud que acaba de celebrar y haga que su esposa y sus hijos sientan la dicha y la utilidad de ella. Así el hombre se purificará, así su alma abierta a la verdad se alimentará de virtudes en el mismo sitio a donde solo iba a beber los vicios con que antes lo envenenaba el charlatismo de la religión. Por un lado, de nuevo, está criticando a la charlatanería, como él llama, que es la religión, pero por otro lado, explica este procedimiento de reemplazo de los elementos, es decir, si bien el hombre ya no va a necesitar ocupar el tiempo que debía a los cultos religiosos mediante los rezos, las palabras, los monumentos, las imágenes y demás, entonces Sade propone ocupar esos espacios con cultos desde la racionalidad y desde la lógica, como por ejemplo cuando acá habla de los himnos, de sentirse felices en familia por los acontecimientos que están sucediendo a nivel político. En tanto, el hombre ya no necesita el discurso teológico anterior que en esta época no le está sirviendo para absolutamente nada y que desde la racionalidad se muestra lógico, pero se puede ocupar ese espacio demostrando su racionalidad a partir de la forma en la cual vive su acto político y su acto social libremente.